Buenos días, gracias también a Juan y a Icare por la invitación. El sábado regresé a Lima y hoy día regreso a Santiago con mucho cariño, como siempre. Bueno, yo creo que tanto Enrique como Gianfranco nos han descrito muy bien el entorno en el que estamos inmersos hoy en día. Yo quisiera hablarles sobre los retos, los desafíos que tenemos como país, los desafíos que tenemos nosotros, los empresarios, en cómo relacionarnos con el nuevo gobierno, en cómo relacionarnos con el país, cómo relacionarnos con los ciudadanos, que es algo que no ha sido siempre quizás lo más acertado. Y quisiera empezar diciendo que en los últimos 15 años en el Perú han pasado muchas cosas, y han pasado muchas cosas bien. Hemos sido capaces de sacar 9 millones de peruanos de la pobreza, hemos crecido en promedio a 5,5%, hemos tenido meses de 12%, de 13%, de 9%, de 7%, de todos los números entre el 0 y el 13%. Tenemos una clase media pujante, importante hoy día, estadísticamente clase media, pero que está lejos todavía de ser una clase media estabilizada. Hay mucha gente que sube, mucha gente que baja, pero es un gran reto. La inflación también la hemos tenido bastante controlada. El mercado, hoy día el comercio en el Perú, el 95% de las exportaciones del Perú bajo condiciones de TLCs. Hemos hace muchos años obtenido el grado de inversión y lo mantenemos. Es decir, se han hecho muchas cosas bien. Creo que esto ha sido un entendimiento, de alguna manera lo decía también Enrique, es decir, hemos sido capaces de desvincular el crecimiento económico de las crisis políticas. Teníamos crecimientos importantes como el presidente Toledo y el presidente tenía 6% de aprobación. Y creo que nos hemos entendido y ha habido una suerte de alianza entre lo público y lo privado. Pero creo que lo importante es qué hacemos para mantener todo esto. Sobre todo porque estamos en un ciclo económico diferente. El presidente Humala no ha tenido los crecimientos que tuvo el presidente García y, siendo honestos, el mundo cambió. Creo que tenemos las clases medias mucho más exigentes. Creo que tenemos unos jóvenes con una agenda progresista. Creo que tenemos reclamos de derechos civiles que no existían hace 10 años. Pero fundamentalmente el reto de mantener este crecimiento es porque nadie debe regresar a la pobreza. Y en ese sentido creo que la elección que hemos tenido recientemente, el pueblo del Perú ha dicho: hay cosas que se han hecho bien, sigamos avanzando por el camino, pero hay cosas que hay que cambiar también. Todos coinciden en que el modelo, o gran mayoría coincide en que el modelo ha funcionado y se reconoce que hay muchos beneficios tangibles de esta situación y, por ejemplo, tenemos crédito a largo plazo, tenemos más carros que lo que teníamos antes y que quienes van a Lima ven lo horroroso que es el tráfico en Lima. Hay más millones de celulares de lo que hay población, tenemos centros comerciales por todos lados, pero lo que no funciona es el Estado. De modo que la gente intuitivamente dice: hay cosas que se han hecho bien y por eso han votado por Keiko Fujimori y por Pedro Pablo Kuczynski, pero hay gente que dice: un ratito, a mí me están dejando de lado en el crecimiento, los beneficios no me alcanzan, y sin duda eso es gran parte de lo que le corresponde hacer al Estado. Es decir, hoy día el Estado en el Perú significa muy poco para el ciudadano. De manera que tenemos que, como empresarios, como clase dirigente, enfrentar esto. Nosotros desde Confiep hicimos un esfuerzo para poder decirle a la gente que el modelo sí funcionaba y queríamos que desde la perspectiva misma del ciudadano pudieran sentir y hacerle sentir a los, no sé cómo puedo poner esto, a los candidatos que siguieran con por el camino. No sé si alguien me puede ayudar, hay un clic ahí. Por el camino avanzado, pero
que sí hayan los cambios que se tengan que hacer. Hicimos una campaña que se llamaba No te bajes mi plan, que tuvo muchísimo apoyo, mucho entendimiento, y yo quisiera compartir con ustedes 2 comerciales que son de 30 segundos cada uno. A ver, otra vez. Señor candidato, ¿sabe a dónde me voy después de trabajar? A la universidad. Hoy veo un asistente administrativo, pero en unos años, tenga por seguro que verá a la dueña de su propia empresa. Ese es mi plan. Con mis ingresos solvento mis gastos, los estudios, aporto a la economía del hogar. Por eso tengo que pedirle algo. Cuide la estabilidad del país, la mía. He invertido muchísimo tiempo en este plan y sinceramente no pienso renunciar a él. Señor candidato, soy trabajador de construcción civil, estudiante de metal metálica y sobre todo padre de familia. Con mi trabajo mantengo a mi familia y pago mis estudios. Mi plan es terminar mi carrera y formar mi propia empresa. Por eso le pido madurez. Esta casa la construí con mis propias manos. No necesitamos que nos regale nada, solo que nos deje seguir avanzando. No nos cambie la regla del juego. Déjenos seguir trabajando. Déjenme seguir con mi plan. Es evidente que era una forma de sensibilizar a los candidatos desde el punto de vista del ciudadano. Es decir, el modelo ha funcionado. La gente hoy día en el Perú tiene planes, tiene futuro, tiene ilusiones. ¿Que hay que cambiar las cosas que no han funcionado? Sí. Pero ¿saben qué es lo que no ha funcionado? Lo que le corresponde al Estado, lo que le corresponde a los políticos hacer. Es decir, justamente quienes critican el modelo desde adentro son quienes son los responsables de hacerlo funcionar. ¿Cuáles son los 3 temas que nosotros identificamos como temas que le llamamos los retos o los desafíos de este nuevo gobierno? Lo ha comentado Gianfranco, el tema de la informalidad. Nosotros le hicimos la alta informalidad, el tema de la institucionalidad y lucha contra la corrupción y la agenda social. Y aquí digo también que no solamente son los retos del gobierno, sino también de nosotros como empresariado. Evidentemente algo hay que hacer. En el Perú 11,5 millones de personas, de trabajadores, de los 16 que tenemos, son informales. Hay diferentes formas de medir, pero con 11,5 millones de informales no es un país sostenible en el largo plazo. No podemos tener tanta gente en la informalidad. Sin vacaciones, sin CTS, sin pensiones, sin derecho a salud. Esto no puede continuar así y nosotros tenemos que hacer algo para que cambie. Definitivamente la tramitología, que es el término que hemos inventado en el Perú, o como dice el presidente Humala, la tramitomanía, porque todo el mundo quiere hacer un trámite en el sector público y ojo que también en el sector privado estamos llegando por esos caminos, son excesivos. Frente a lo que se nos viene como país, que es vamos a entrar a la OECD, lo que requerimos es un marco jurídico laboral que sea competitivo. No decimos que sea mejor que el resto de países, simplemente competitivo. Nos preocupa la productividad del Perú, del promedio del trabajador peruano respecto a un alemán, evidentemente es muchísimo menor. Pero vamos a estar en un mismo club y lo que tenemos que hacer es que luego estos estándares nos permitan también poder seguir siendo competitivos. Creo que el tema educativo es fundamental. Creo que tenemos que adecuar la formación de los chicos que salen de los colegios, de los institutos, de las universidades, a lo que la vida real requiere, a lo que los mercados necesitamos. Tenemos un serio problema para conseguir talento en el Perú. Hoy día vienen de Chile, vienen de Colombia técnicos que en el Perú no tenemos. Ya la cantidad de empresas que dicen que tienen problemas para conseguir esta mano de obra ha aumentado enormemente. Por ejemplo, en el tema del gas,
nosotros hemos tenido que traer muchísima gente de Colombia, porque no teníamos soldadores para el gas, para todo el proyecto de gas. Y en general creo que lo que tenemos que hacer es cómo generamos un espacio en el cual nos podamos entender lo público y lo privado para empezar a afinar las currículas, por ejemplo, para que los chicos que salen de los colegios estén a los niveles que nosotros necesitamos. Hay todo un tema que ya se está hablando, que es el tema de la cantidad de puestos de trabajo que destruye la tecnología, los avances tecnológicos y la necesidad de capacidades duras y blandas. Hoy se calcula que más o menos el 15% de los chicos que van a nacer van a trabajar en puestos, en posiciones que todavía no existen siquiera. Y entonces creo que la necesidad de dotar a los trabajadores de capacidades blandas en su época formativa es fundamental. Sin duda, el tema de las pymes tiene mucho que ver con el tema de la informalidad, el tema de la capacitación. Nosotros somos partícipes de que haya una suerte de monotributo, es decir, que pagues un monto, no en cascada como es mejor dicho, no con el sistema de crédito fiscal, sino en cascada. Pagas 4 o 5% quizás, y con eso pagas IGB y renta, y finalmente para efectos tributarios la contabilidad no sería ni siquiera requerida, sería por interés propio del microempresario, del pequeño empresario, pero facilitemos los mecanismos para que nos podamos formalizar y podamos incorporar más jóvenes al mundo de la formalidad. Evidentemente, el premio no es, como yo le digo a los sindicatos, el premio no es subir el sueldo mínimo. La diferencia de ingresos entre un empleado formal e informal es 700 soles el informal y 2.100 el formal. El premio está en el otro lado, el premio está en cómo incorporamos más gente al sector formal, y creo que ese es el reto. El segundo tema, que es absolutamente relevante para el país, es el tema de la institucionalidad. Absolutamente. Cuando hablaba, y yo me junto con los más destacados economistas como Gianfranco, y le pregunto, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y me dice, Martín, no hay una sola medida que digamos, esta es la medida para crecer. Hay muchas medidas. Estamos frente a un país que ya tiene un ingreso medio importante, y la institucionalidad es absolutamente relevante para el futuro. Desgraciadamente, no vemos que hayamos avanzado, por ejemplo, en el tema del Estado de Derecho. Es decir, en el Perú, si a ti no te gusta una ley, sale a la calle, cierra el tráfico, ¿no? Insiste un día, 2 días, 3 días, llama que venga el alcalde, después pide que venga un ministro, que vengan los congresistas, el presidente del Congreso, y se cambia la ley. Entonces, eso es lo que no puede suceder. Respetando nuestras diferencias, tendremos que entendernos, pero las leyes son para cumplirlas y tenemos que cumplirlas todos. Y los ciudadanos tenemos que tener, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y creo que eso es algo que tiene que empezar a cambiar en el país. Algo que ha sucedido en estas elecciones es el marco jurídico de las elecciones fue cambiado, diría yo, en un momento absolutamente inconveniente por el Congreso. Ha sucedido que hemos tenido 2 o 3 candidatos que en el camino fueron quedando de lado. Tenemos que cambiar ese marco jurídico, tenemos que cambiar el marco jurídico de los partidos políticos. Necesitamos partidos políticos fuertes, transparentes, con democracia interna. Tenemos que transparentar los aportes privados a los partidos políticos, y eso lo tienen que entender y nos tienen que ayudar a entender los líderes de opinión, la prensa y los ciudadanos, porque de lo contrario vamos a dejar a los partidos políticos a merced de la informalidad y de la ilegalidad. Y eso es algo que no debe suceder. En la democracia tenemos que invertir en los partidos políticos y todos tienen que entender esta situación. La reforma del Estado es prioritaria, tenemos que seguir incorporando, hemos iniciado un poco el tema de la incorporación de la meritocracia, existe la ley Servir, se está seleccionando mejor a los funcionarios públicos, pero en realidad el Estado sigue siendo una traba, no termina de ser un facilitador de la inversión, y más que facilitador de la inversión,
yo hace mucho tiempo he decidido cambiar la palabra inversión por empleo. Es decir, el Estado tiene que ser un facilitador de la generación de empleo. Los políticos tienen que ser facilitadores del empleo. Y la única manera de crear empleo en el mundo es con inversión. Y entonces creo que el sector empresarial tiene que cambiar la palabra inversión por empleo. De esa manera vamos a legitimar mucho más nuestro actuar y va a ser mucho más fácil de entender. Un tema que va relacionado con la institucionalidad y al cual tenemos que hacerle frente frontalmente es el tema de la lucha contra la corrupción. Hemos visto en las estadísticas que presentaba Gianfranco y también lo mencionó Enrique, el tema de la corrupción es quizás hoy día el segundo tema que más le preocupa y que más lo tiene presente la ciudadanía. Y evidentemente el nivel de tolerancia que tenemos, y esto quizás es un reflejo de lo que pueda estar sucediendo en América Latina, es que la tolerancia de la ciudadanía a la corrupción es inaceptable, ¿no? Es decir, que alguien favorezca a un amigo, que se dé un pequeño obsequio o una propina, robar servicios públicos, eso tenemos que nosotros tratar de que empiece a cambiar. Evidentemente hay algunas medidas para poder reducir esto, como reducir la discrecionalidad de un funcionario público, ¿no? Te tengo que entregar un permiso para que hagas una gran inversión, pero de mí depende si es que te entrego el permiso. Cosas sencillas que le pasan a los ciudadanos, aquellos ciudadanos que viven de lo que producen en su día a día, y entonces es la gente más dispuesta a corromper para no perder un día más de trabajo. Y es gente humilde. El tema de los trámites es dantesco. Hoy día creo que la gran cantidad de proyectos de inversión que están parados por excesivos trámites o trámites absurdos en el Perú, y me imagino que en otros lados también es enorme. Y en resumen, lo que tenemos que hacer es tratar de bajar esta tolerancia, y nosotros desde CONFIEP vamos a lanzar el Consejo Privado Anticorrupción. La próxima semana, en 2 semanas, estaremos haciendo una coalición desde el sector privado para combatir la corrupción. Como le decía, este tema tenemos que tenerlo presente en la agenda del sector empresarial y no correrle al tema. No es que sea un tema que nos imponen desde afuera, sino que desde adentro nosotros transformemos. Y ahora voy a hablarles rápidamente del tema que para mí es el tema más importante y de donde nosotros como sector privado queremos ser fiscalizadores del próximo gobierno. Y es el tema de la agenda social. Es un tema que normalmente no lo hemos tocado. Creo que teniendo, como hablábamos anoche, un presidente que ha sido exministro de Economía, el primer ministro, si se confirma que es Zavala, es exministro de Economía. Tenemos un ministro de Economía y una vicepresidenta que ha sido ministra de Economía. Es decir, el tema económico no es algo que nos debiera preocupar porque en condiciones normales se va a enfrentar y se va a enfrentar bien. Lo que nos tiene que preocupar es la agenda social, es decir, poner al ciudadano en el centro del foco de las acciones del gobierno, porque es justamente el Estado el que es el incapaz de dar aquellas cosas que el ciudadano necesita. Y hablábamos de seguridad ciudadana, hemos hablado de justicia, hay que hablar de salud. Pero quiero decirles que hablar de agenda social es absolutamente hablar de competitividad. O sea, lo que necesitamos en América Latina, lo que necesita el Perú es mejorar su competitividad, pues pongamos el tema de la agenda social por delante. Hablar de agenda social es hablar de bienestar, hablar de que la gente esté mejor, es hablar de tener un futuro menos incierto. ¿A ustedes les ha pasado? Yo creo que evidentemente el crecimiento económico ya no basta, ya no es suficiente. Las clases medias no quieren solamente crecimiento económico, quieren bienestar. Y somos los empresarios los que a través de nuestro esfuerzo de inversión generamos los impuestos que tienen que traducirse en bienestar para la gente. Y por lo tanto tenemos todo el derecho de exigir que eso suceda. Y en este caso creo que nosotros tenemos todas las condiciones macros como país para que el país vaya bien y va a ir bien. Pero lo que tenemos que hacer es fiscalizar al gobierno para que haga esa parte de su trabajo bien.
¿Qué desafíos políticos tiene el próximo gobierno? El que empieza el 28 de julio, como ha mencionado, y esto lo voy a hacer rapidito, Enrique, y lo dijo Pedro Pablo en Puerto Varas, en la reunión de la Alianza, ha ganado por un pelín, 40.000 votos. Tiene 18 de 130 congresistas, tiene una habilidad en el Congreso, tiene muy poca estructura partidaria y prácticamente no tiene un alcance nacional ni regional. Los operadores regionales, y se gobierna en la cancha, se gobierna en Arequipa, en Piura, en Iquitos, en Tarapoto, se gobierna en Puno. Tienen que hacer un esfuerzo para tener un alcance político regional. Yo estoy convencido y conozco al fujimorismo, conozco que Keiko Fujimori es una persona responsable, es una persona seria, le ha dado gobernabilidad al gobierno de Humala sin tener mayores, digamos, ideológicamente coincidencias, y creo que tendrá una perspectiva de relativo corto plazo, que es el 2018. Es normal, sería legítimo que quieran fortalecer la presencia de su partido el 2018, por lo tanto, ojo, que es un movimiento todavía en campaña, por lo tanto no creo que esté dispuesto necesariamente a asumir costos políticos, y en algún momento se mencionó, yo soy promercado, pero en el tema de las AFPs, si esto tiene costo político, yo no me voy a poner no voy a poner el pecho, hace de costado y el tema continúa. Pedro Pablo tiene que generar confianza. Y a mí me preguntan los periodistas, ¿hay confianza empresarial o no? No se preocupe de los empresarios, ocúpese de los ciudadanos. Si hay confianza ciudadana, va a haber confianza empresarial. Lo importante son esos cientos de miles de pequeños proyectos que suman el 70% de la inversión en el Perú y normalmente en los países. Son esos pequeños proyectos que por cientos de miles generan la inversión que genera el empleo. Pedro Pablo tiene que generar un shock de confianza rápido. En los 100 días, 120 días, 180 días. No tengo duda que va a poder destrabar inversiones, eso generará a su vez un shock de inversión sumado al shock de confianza. Creo que Fernando Zavala, si es confirmado, es garantía de concertación, tiene las capacidades personales y las características personales para ser un gran concertador. El Perú está en un muy buen momento, no lo vamos a desperdiciar, pero hay poco espacio para errores. El Perú va a crecer, no tengan la menor duda, vamos a estar mejor y somos muy optimistas. Finalmente, creo que estamos frente a una nueva oportunidad que no es para la derecha o para la izquierda, es una nueva oportunidad para el país para seguir bajando la pobreza. Eso es lo que nosotros necesitamos como país, eso es lo que nos debe necesitar a nosotros, nos debe interesar a nosotros como sector privado. Ningún peruano que salió de la pobreza tiene que regresar a ella. Ese es el reto nuestro, como empresarios. Los políticos tienen una nueva oportunidad para demostrarnos que sí pueden ponerse de acuerdo. Yo he estado en el Congreso y yo les pido a los políticos que dejen de lado esa visión chiquita de su partido y que pongan nuevamente el país por delante. Y tenemos una oportunidad enorme los empresarios para poder representar a todos. Creo que tenemos que representar a las pymes, tenemos que representar a las mujeres, tenemos que representar a los jóvenes, tenemos que representar a las regiones, que hay mucha disparidad en el Perú. Creo que tenemos una oportunidad más para reconciliarnos con el país y con lo social, que es aquello que nosotros desde el sector privado no nos hemos preocupado mucho y cuando lo hemos hecho con una visión de muy corto plazo. Y finalmente creo que lo que tenemos todos por delante es la necesidad y la posibilidad de construir un mejor país para que todos podamos vivir mejor. Mil gracias.